Estaba allí sentado a la parte de atrás, tratando de percibir cómo ustedes perciben, ¿verdad?, el culto en las diferentes áreas. Tratar de estar con ustedes, y cuando miré desde lejos dije, Dios mío, qué bueno está lleno hoy el templo. Dios es bueno, y felicitaciones por ustedes estar aquí y entender la importancia. Yo reflexionaba durante el día mientras tomamos el espacio, ¿verdad?, para orar y reflexionar en la palabra del Señor. ¿Cómo le decimos a toda la iglesia que el culto más importante es el de la oración? Es el de la oración. Es el culto donde no venimos con la expectativa de qué me van a dar, sino voy con el corazón lleno a qué le voy a dar al Señor. Y cuando descubrimos el poder de la oración, hermanos, se transforma nuestra vida entera. Vine bien cómodo hoy porque yo le quería dar un ejemplo de cómo el domingo usted debe venir. Porque de aquí vamos al día familiar y yo espero el 100% de la iglesia en la academia. Y la gente, yo di el anuncio un poquito erróneo el domingo. Los que estén en el primer culto, a las 2:30 le van a servir la comida en la academia. Y los que salgamos del segundo culto, ya usted almorzó y se sentó y nos da el espacio, entonces nosotros vamos a comer en cuanto lleguemos. Así que me encantaría que toda la iglesia esté junta, porque es importante que podamos compartir los hermanos y disfrutar. Y la iglesia se hace iglesia cuando conozco a mi hermano. Cuando no conozco a mi hermano, pues es alguien que se sienta al lado de uno. Quisiera decirles que hoy me siento bien contento, aparte de que todos ustedes están aquí y de que mis dos compañeros llegaron de vacaciones. Bienvenidos. De verdad que solo no funciona, juntos es mejor. Estaba solo, me dejaron solo. Cuando se acabe el culto no se vayan para que me cuenten de sus experiencias, por favor. Pero también nos acompaña una persona que caló profundo en el corazón de este servidor, del cuerpo pastoral, de los ancianos, del equipo de visitación, que semanalmente hace un gran trabajo. Y me refiero a Oswaldo. Oswaldo, Dios te bendiga. Oswaldo está allí a la parte de atrás. Nosotros visitamos muchas casas y pocos hogares, pero uno de los hogares que nosotros visitamos fue la casa de Oswaldo cuando estaba cuidando a su esposa Rosa. La semana pasada Dios la llamó a su presencia, pero escuchar a Oswaldo hablar de cómo él le dijo, es momento de que te vayas con el Señor, y cómo le ministró la paz. Pues mira, verdaderamente que estamos más que impresionados con lo que Dios hizo en tu vida, y aquí está tu iglesia para acompañarte en todos estos momentos. Dios te bendiga, conteste tus oraciones, y como hablábamos en privado, esa presencia de Dios te acompaña en todo momento. Bien, me encantaría que usted pudiera abrir sus Biblias. Muchos de estos textos bíblicos que voy a estar compartiendo con ustedes saldrán en las pantallas, pero la realidad es que abra su Biblia, aunque sea electrónica, márquela, porque durante el mes de agosto, estos próximos 5 miércoles, nos encantaría que nosotros podamos ir leyendo el libro de Mateo, el capítulo 18. Capítulo 18 es un capítulo muy interesante, del cual nosotros tomamos la base de las predicaciones de los domingos. Todo es posible. Es el tema que nosotros vamos a estar tocando. Es muy interesante que cuando leemos la palabra del Señor en todo su contexto, podemos entender el mensaje, la médula, la espina dorsal. ¿Qué es lo que Jesús quería decir? Y es importante que podamos entenderlo, porque conociendo la palabra, podemos orar, más efectivos somos en la oración. Y muchas veces, todos nosotros los cristianos, tomamos perícopas, las extraemos del contexto, las utilizamos, las reclamamos, y a veces pasan años donde nosotros vemos que como que vamos dando cantazo en la vida o tratando de entender por qué Dios no ha contestado alguna petición. Pero es que en realidad no tenemos
lo que Jesús quería enseñar. Así que para hacer este ejercicio yo le pediría que usted me acompañe a leer, y lo vamos a leer en Reina Valera para los que lo tengan en la versión electrónica, luego lo pueden cambiar a su versión preferida, pero para que todos lo podamos leer unísono, vamos a leer del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 22, Mateo 18, del 1 al 22. Y lo vamos a leer todito porque si no, nos vamos a dormir un ratito aquí, ¿ok? Así que lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? De cierto os digo que si no entraréis en el reino de los cielos. Ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera a mí me recibe. Y cualquiera una piedra de molino de asno y que se le... Ay del mundo por los tropiezos, pero ay de aquel hombre, por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mira porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Si un hombre tienes... Y si acontece que la encuentra, así, por tanto, mas si no te oyere, de cierto os digo, otra vez os digo, les será hecho, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, Señor, no te digo que hasta 7, sino hasta... Señor, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, y permítenos poder entender cuál es el mensaje medular hoy para nosotros los cristianos, los discípulos.
porque queremos obedecer tu palabra. Háblanos, Señor, en esta noche. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Yo no sé cuántos se dieron cuenta al leer el texto bíblico, trajo a memoria muchísimas enseñanzas. Pero cuando vamos leyendo, nos damos cuenta que el cordón, la idea central, va brincando de un tema a otro. O por lo menos cuando lo leemos de primera, siempre es recomendado que podamos leer el texto bíblico varias veces antes de hacer algún tipo de comentario o de llegar a algún tipo de conclusión, porque mientras lo vamos leyendo y vamos repitiendo esa lectura sin ningún comentario, sin ningún prejuicio de otra persona hacia nosotros, vamos entendiendo un poco y el Espíritu nos va haciendo entender qué es lo que Dios desea para la vida de nosotros. Pero no está de más saber que mientras íbamos leyendo diferentes perícopas, nos hace mirarnos hacia el espejo y decir, un momento. Los domingos yo estaré hablando sobre los versículos 18 y 19. Y son muy inspiradores. Y hasta cierto punto la palabra ahora moderna, motivadores, la cual nosotros los discípulos no utilizamos. Lo voy a leer nuevamente. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces eso es bien fácil. Yo le puedo decir a ustedes que se dividan de dos en dos, y ustedes se ponen de acuerdo, ustedes lo piden y esperan mañana que les llegue. Eso es una realidad. No necesariamente es una realidad, porque estamos ante una perícopa que si no la pegamos a lo que Jesús quería enseñar, es muy peligrosa porque vivimos la vida pidiendo a boca de rey y esperando respuestas continuas, las cuales nos llevamos muchas decepciones, porque lo que pedimos no necesariamente nos conviene, sino que Dios nos da lo que nosotros estamos preparados en nuestros espíritus para recibir de parte del Señor. Cuando se discute en la teología estos textos bíblicos, se habla que las interpretaciones vienen desde el estado actual del conocimiento. ¿Qué quiere decir ese revolú? Bueno, un niño lee el texto bíblico y desde su experiencia vivida interpreta, vive y define a Dios. Un joven a punto de casarse lee este texto bíblico y ¿qué hace? Lo interpreta y tiene esperanza ante lo que quiere enfrentar. Pero así también un anciano donde se le acabó el sueldo y llegó el seguro social y le llegan 600, 500. ¿Cómo lee este texto bíblico? Bueno, ¿cuál es el contexto? Me gustaría que usted durante toda esta semana pueda ir leyendo Mateo. Mateo es muy interesante, es una historia. Hágase una película de lo que está sucediendo y lo que Jesús está narrando. Se lo va a disfrutar muchísimo. Pero cuando usted va a varios textos bíblicos atrás, usted se encuentra a un Jesús dando un discurso de despedida. El Hijo del Hombre, el cual será entregado, habla de la pasión de la cruz. Las emociones de Jesús deben estar a flor de piel. Se sabe Isaías, se sabe la profecía. Él sabe lo que le va a suceder en un corto tiempo. Y es muy interesante que mientras él está hablando de su circunstancia, de su dolor, del momento más difícil que un ser humano puede pasar, de momento se encuentra con sus discípulos que están tratando de resolver un asunto. Imagínense que usted esté hablando y dice, me van a matar, me van a crucificar, me van a poner una corona, voy a pasar 3 días. Y de momento él se le acerca a los discípulos y dice, ¿qué ustedes hablan? No, Señor, es que tenemos una preocupación. Bueno, ¿qué tú pensarías? Bueno, ellos deben estar pensando dónde te van a matar, qué día te van a matar, qué día lo van a hacer. Sí, está muy interesado en mi vida, pero en realidad de momento los discípulos salen y le dicen, óyeme, ¿tú me puedes decir quién va a ser el mayor en el reino? Tú sabes la clase enfogonada que Jesús se tiene que haber dado. Yo no creo que este texto bíblico lo haya escrito desde una paz que sobrepasa todo entendimiento, sino desde un coraje de unos que solamente piensan en yo. De unos que solamente se miran hacia adentro y no ven el alrededor y no ven las necesidades de otros.
Creo que cuando Jesús comienza a explicar esto, le habla pero bien fuerte, porque eso es una junta oficial a puerta cerrada, que ahí no hay débiles. Ahí hay gente madura en el Señor, como lo son todos ustedes aquí. Eso quiere decir que todos estos miércoles puede ser que en algún momento la palabra sea bastante fuerte, pero el Señor lo que quiere es que nos miremos a nosotros para saber cómo nosotros estamos respondiendo al mundo. ¿Cuál es nuestra sensibilidad? ¿Cómo nosotros salimos a la calle? ¿Quién tiene el derecho? ¿Quién es el mayor? ¿Cuánto poder nosotros queremos adquirir? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Cuáles son las intenciones? El mundo está diseñado para que luchemos y para que sobrevivan los más fuertes. Para eso está diseñado el mundo. Y hay que ser ¿qué? Hay que ser listo. A mí me enseñaron algo que yo nunca aprendí. En mi vida he utilizado estas manos para solamente escribir y cocinar y bañarme. Nunca lo he utilizado para agredir a alguien. Jamás en la vida he tenido ese valor. Pero mi hermano trataba de enseñarme y me decía, el que da adelante da 2 veces. Parece que lo practicó muchas veces. Yo me quedo en el dicho. Pero el contexto y la base de este texto es una conversación muy incómoda que Jesús tiene con sus discípulos. Los discípulos tenían una gran competencia. ¿Por qué? ¿Quién será el mayor? ¿Quién tendrá el poder? ¿Quién lo va a heredar? ¿Qué era el testimonio de los discípulos? Pues la organización del mundo. Era que los gobiernos del mundo, ¿quién gana las elecciones? ¿Por qué? Porque yo quiero ser gobernador de Puerto Rico, una isla totalmente quebrada. Mire, esto no está aquí. Pero cuando yo mire alrededor y veo las historias, muchos de nuestros gobernantes, no puedo decir todos, pero muchos de nuestros gobernantes no tienen necesidad económica. Algunos de nuestros gobernantes, cuando toman el poder, tienen una reducción de sueldo gigantesca. Muy grande. ¿Y por qué quieren ser gobernadores? Poder. Si tienes poder, puedes lograr muchísimas cosas. Yo tuve el beneficio de que mi cuñadita menor se enamoró del hijo de una de esas gente. No duró mucho, yo quería que se casara con él. No duró mucho, pero vamos para el cine y allá la escolta nos llevaba. Vamos a echar gasolina y allá la escolta nos abría. Llegábamos a un lugar y la escolta nos abría las puertas. Mire, mi hermano, eso es tan chévere. Me acuerdo que había unas filas en el cine así bien like y yo le pasaba por ahí. Ya estaba a punto de levantar la mano y hacerle así. Hola, yo voy a hacer la fila. ¿A quién no le gusta ser servido? ¿A quién no le gusta? Yo conozco a uno que dijo, yo no vine para que me sirvieran, yo vine para servir. Se llama Cristo Jesús. Y él quiso enseñarle a sus discípulos. Y dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, no me importa lo que tú vas a sufrir. Has hablado un montón, ya me tienes cansado de hablando de lo mismo. Pero ya que te vas, déjame saber cuál es la jerarquía. ¿Por qué? Yo he visto que tú estás todo el tiempo con Pedro. Pedro caminó sobre el agua, tú fuiste y lo rescataste cuando se hundió. En el momento de la transfiguración te llevaste a aquellos nada más y nos dejaste a algunos aquí. Ya yo estoy viendo la línea. Después no digan que es cuestión del espíritu que escogió al otro. Ya yo estoy viendo que tú tienes preferencia. Imagínense cuando el egoísmo nos desenfoca, que no nos permite ver el dolor del otro. Cuando las ambiciones, cuando los proyectos personales nos dan la fuerza y la autoridad para atropellar a otros. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús se lo va a explicar
de una manera hermosísima. Utiliza parábolas, enseñanza, pero esta las hace en vivo, las hace a todo color. Presente. Había familia, había gente que él conocía, que se sentía muy cómodo. Y llama a uno de los niños al frente, yo me imagino que lo llamó por su nombre. Ven, pasa aquí, quiero que estés conmigo. Y cuando ese niño pasa al frente y lo pone en el mismo medio, le dijo, si ustedes no se vuelven como este niño, no entrarán en el reino de los cielos. Mira cómo Jesús le contesta la pregunta. Jesús estaba así en el medio y de momento ve a Micaela y dice, Micaela, ven acá, pasa conmigo aquí al frente. ¿Dónde está Micaela? Micaela, ¿tú puedes venir aquí un momentito? Tú tienes confianza conmigo, tú me amas, yo te he visitado, hemos orado en el piso de tu terraza. No, déjala tranquila, no te preocupes que no quiero dañar la amistad que tengo con ella. Micaela a los 3 meses de nacida decía mamá, papá, agua, jugo. Hablaba muchísimo. Sí, no quiero, ya dijo. De cierto te digo que si no te vuelves como este niño, no entrarás al reino de los cielos. Y rápido nosotros comenzamos a buscar qué es lo que significa ser como un niño. Yo me puse a buscar las cualidades de un niño. Encontré muchas cosas interesantes, pero lo primero, lo segundo que hice es ¿por qué busco en el internet cualidades de niños? Si yo tengo 2, déjame pensar en las cualidades de mis hijos, de esa niñez. Número 1, un niño depende totalmente de su padre. Un niño siempre busca la aprobación de su padre. Un niño constantemente busca alegrar su casa. Y por eso los que se perfilan a casarse y tener hijos, Dios los bendiga, es un reto grandísimo, pero se disfrutan muchísimo. Mis hijos, mi mamá se los llevó para Humacao de vacaciones y yo estoy saliendo de aquí y voy y duermo con ellos allá bien lejos, aunque me tomo 1 hora y después salgo de madrugada, en realidad prácticamente no los veo. Y mi hijo me decía anoche, no vengas, tú estás cansado. Papi, mira la hora que es, tú estás saliendo de la iglesia ahora, es muy tarde, no vengas, no vengas. Y yo no le hice caso, yo es que te extraño tanto, te amo tanto. Y cuando llego allá, lo escucho que le dice a la abuela, y llego, yo que me quería acostar a las 3 de la mañana, ahora me voy a mandar a acostar ahora temprano. Ya hoy le escribí y le dije, no te preocupes que no, hoy no voy. Así que yo sé que hoy la abuela lo dejará acostarse a las 3 de la mañana. Un niño es honesto y es sincero. Y lo más que me encanta de mi hija es que todo el tiempo está buscando que haya alegría en el hogar, que haya gozo. Mi hija busca que yo esté contento. Yo no sé cómo son sus hijos, ¿verdad? Estoy hablando hasta de una edad donde yo los puedo manejar. No estoy hablando ya de juveniles y jóvenes. Esos son otros 20 pesos. Dice niño, no dice juveniles y jóvenes. Dice niño. Un niño alegra el corazón. Un recién nacido tú lo miras y lo que hace es que sonreírte. Un recién nacido duerme con las manos abiertas. Vélese hoy por la noche a ver si usted puede dormir así, sin ningún problema, o está durmiendo boca abajo, o está durmiendo así, o se está agarrando el corazón, que nadie le vaya a hacer daño. Los niños duermen sin ningún problema. Muchísimas cosas puedo decir de los niños, pero lo más importante que yo quisiera decir es la humildad de un niño. Un niño no sabe qué cuesta un juguete. Un niño no sabe en qué urbanización vive y cuán cara es o cuán cara no es. Un niño no sabe en qué auto anda. No le interesa nada de eso. Niño no le importa nada de eso. El niño es humilde, nace con una condición de sencillez y busca el bien común de toda la familia. Cuando usted ha peleado con su esposa, ¿no se le echa a llorar encima? Cuando se ha formado una media discusión, usted no ha visto que el niño se pone nervioso, ¿verdad?
Si usted lo ha hecho, está cometiendo un gran pecado. Al frente de los niños no se discute, ni se pelea. Pero lo más importante de la que podemos ver es la humildad. Cuando el creyente es como un niño, siempre la humildad es lo que florece en su vida. Yo voy a decir algunos dichos que los tomo desde un comentario de Alonso Choker, que es muy interesante. Dice, número 1, ¿qué es la humildad? Dice, esa gracia que cuando sabes que la tienes, ya la has perdido. Entonces, bien interesante. Yo soy del barrio, yo soy humilde, yo soy del bar, yo soy parcelero, yo soy humilde. Eso no es lo que dice. Eso no es lo que define la humildad, la cuestión de cuánto dinero tengo o no tengo, qué tengo o qué no tengo. Eso no define humildad. En ambos rangos encontramos humildad como mucho orgullo. En ambos. Dice Alonso Choker, la verdadera humildad no es pensar de uno mismo como inferior, es simplemente no pensar en uno mismo de ninguna manera. Muy interesante. Me encantó escucharlo. Me encantó muchísimo. Es dejar de pensar en uno y pensar en el alrededor de uno. ¿Quién de nosotros es el mayor? Marcos 9, versículo 33. Dice de la siguiente manera. Y llegó a Capernaum, en cuanto estuvo en la casa, le preguntó, ¿qué están disputando entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían estado disputando entre sí quién había de ser el mayor. Es una discusión contenta. Parece que las elecciones estaban cerca y estaban en las primarias tratando de escoger. Cuando el egoísmo y la competencia es la que está en nuestras venas, lo único de lo que hablamos es sobre cómo podemos triunfar y lograr lo que deseamos. ¿Quién es el mayor? Había discusión, dice el texto. ¿Y qué es una discusión? Bueno, para la gente muy mayor tiene la capacidad de diferir con alguien y mantener la paz. Pero en este texto nos damos cuenta que la paz no había llegado porque ellos no llegaron a unos acuerdos. Tuvieron que buscar al jefe, a alguien entre medio, un mediador que le dijera, dejen la discusión. Tu tesorero, tu presidente, tu esto, tu lo otro. Tuvieron que buscar el intermedio, tuvieron que buscar a alguien externo que le pudiera ¿qué? Tranquilizar la discusión. Eso nos lleva entonces a que las competencias lo que hacen es dividir, traer en contiendas. Es bien difícil cuando nosotros escuchamos comentarios de gente diciendo, no, mira, ese tiene privilegio, míralo, está al lado del pastor porque ese tal y tal. Mira el otro, ese tiene privilegio porque mira, está allí al lado del pastor tal y tal. Si alguien piensa así, yo lo invito a que esté una semana con nosotros y con los líderes que trabajan aquí, a ver si es un privilegio. Quisiera que lo pudieran experimentar. Porque cuando nosotros llamamos a los líderes de la casa servidores, servidores en el original quiere decir esclavos. Servidores en el templo no son los que tienen grandes prioridades, sino al contrario, mucho trabajo para servirle a los débiles. Servir en el reino es entregarse por completo. Es dejar de ser yo para que otros. Mire, yo he catalogado diferentes predicaciones durante la vida cultica. Predicación número 1, cuando usted llega aquí, la recibe de los ujieres. ¿Alguien quiere tener el privilegio de ser ujier? Necesitamos ujieres. ¿Alguien quiere tener el privilegio de llegar aquí 6:30, 7 de la mañana? Tomar sol
y sol y le damos una cremita aguadita con un jugo de piringa. Servidores. ¿Alguien quisiera tener el privilegio de ser diácono de esta iglesia? Es limpiar el baño, es recoger papeles. En muchas ocasiones escuchar comunicaciones no muy contentas, no muy alegres, no muy amables, un poquito hostiles. Hermanito, por favor, este banco hay que tenerlo. Y no son lenguas humanas y angelicales. Es increíble cómo muchos tienen que escuchar a personas que tienen el don de lenguas del diablo y lenguas de Dios. Ese don yo no lo quiero y yo espero que nadie lo quiera aquí. Tener el privilegio de ponerme una camisa blanca y cuando todo el mundo se monta en su auto y se va, hay que limpiar el templo, hay que cerrar las áreas, hay que tenerlo todo organizado. Servidores, esclavos, que se olvidan de su bienestar para que muchos tengan grandes beneficios en el momento cúltico. Usted no se imagina la cantidad de horas que se invirtieron en que hoy nosotros estemos así de cómodos. No se imagina. Unos pocos dejaron su bienestar y pasaron muchas horas aquí. Para que usted vea esos cablecitos por ahí, tomaron horas y días, pero la pasión que había en el corazón podía más que el trabajo. Jesús le hablaba bien fuerte a sus discípulos porque tenían totalmente erróneo lo que era el evangelio. Y hay muchos lugares donde nos escandalizamos. Cuando usted se encuentra en un lugar donde los líderes son servidos, está la cosa patas arriba. En poco tiempo el Facebook y las noticias nos darán los resultados de ese lugar porque traerá lo que han cosechado. Un siervo del Señor se entrega completamente. Cuando Dios nos llama a ser servidores, es entregar la privacidad, es entregar los sueños y las metas y decirle al Señor, heme aquí, ¿qué tú quieres para mí? ¿Qué tú quieres que yo haga? A diferencia de los discípulos que era, ¿qué rango puedo tener para tener poder y que yo sea servido y yo sea beneficiado? ¿Cuál es? Pablo decía en Filipenses 2, a todos esos que aceptan el llamado del Señor y dicen, yo quiero ser servidor del Señor, yo quiero entregarme por completo, yo quiero renunciar a tantas cosas y yo quiero enlistarme en los caminos del Señor, decía Pablo, Filipenses 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. A él mismo. Recuerdo, hace muchos años atrás, llegamos a un culto de miércoles a nuestra iglesia, una iglesia grandísima, y casi ningún cantante llegó, y fue de las primeras veces que yo cogí un micrófono en mi mano para dirigir. En esa iglesia estaba el director de la campaña de Billy Graham, dirigió esas campañas y un gran cantante, las voces, una cosa excepcional. Y nosotros sudábamos ese devocional, imagínate, toda la gente allí sentada, teniendo esa expectativa de esa gran voz, y de momento me paro yo allí, y todo salió muy bien hasta que el pastor nos mandó a despedir el culto y cogió otro cántico. Y bueno, eso que hacen los pastores, que cambian los cánticos, Dios los bendiga, hermanos, y gracias por entenderme.
Mire, mi hermano, que cuando aquel culto se estaba acabando, a mí me ha salido un clase gallo allí. Mire, yo sudé. ¿Qué usted cree que pasó cuando yo me bajé de aquel altar? Mire, hasta en el parking me gritaban, me hacían como gallina, me hacían... Mire, aquello estuvo bien fuerte. Bien fuerte, fue bien fuerte. Yo no sé si eran mis amistades o eran mis enemigos. Fíjate, no tengo mucha comunicación con casi ninguno de ellos, así que no, mentira. Ser humilde es sobrepasar todas las cosas. Es entregar el corazón completo. Es siempre mirar al hermano por encima y no por debajo. Es siempre tener estima a mi hermano. ¿Por qué me impacta tanto esta enseñanza y las que seguirán por ahí? Que el domingo la vamos a hablar un poquito más. Es que para lograr lo que dice el versículo 19, de ese poder tan grande, me dice que lo primero que tengo que hacer es no ser arrogante, egoísta, y es ser sencillo y humilde. Para lograr poder, tengo que humillarme. Tengo que dejar lo que yo pienso que es lo mejor de mí y entregárselo al Señor. Jesús decía en Mateo 23, el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús llama a un niño y lo pone de frente a toda la comunidad para decirle cuánto poder tiene él. Ninguna, no tiene fuerza, no tiene cómo defenderse, no tiene los recursos, mire, de aquí para poder defenderse ante toda esta multitud. Si usted quiere entrar en el reino de los cielos y quiere entender cómo es el gobierno, tiene que volverse, el original dice, tiene que tornarse, tiene que cambiar el rumbo que lleva, tienes que cambiarlo completo y volverse y ser niño. Jesús se lo dijo ¿a quién? A Nicodemo. Cuando Nicodemo se encuentra con él, yo conozco que tú eres el Dios que tienes el poder, que es lo que tengo. Tienes que nacer de nuevo, tiene que haber un cambio grande en tu corazón. Tienes que entender que ahora la lucha Dios la ganó a través de Jesucristo y que ahora no te toca luchar nada, al contrario, es rendirte en los pies del Señor, es descansar en el Señor. Y en ese momento de humildad que Dios conoce los corazones, que Dios conoce las intenciones, que Dios ve nuestro caminar. Hablamos a las 5 de la mañana la semana pasada sobre los cimientos, el que construye sobre la arena y el que construye sobre la roca. Cuando los vientos no dan, todas las casas parecen muy bien construidas. Pero cuando llegan los momentos de crisis, que soplan los vientos, ahí vemos dónde está anclado nuestro corazón. Ahí es que vemos en realidad si yo aparento ser cristiano o si yo verdaderamente en mi vida privada, la único que la conoce es Dios. Yo vivo una vida de oración, de humildad, de deseo de encontrarme con el Señor. Es entregarse por completo. Es lo que el mundo dicta. Mirarlo y compararlo con lo que Jesús nos pide. Créanme, mis hermanos, no van de la mano. Al contrario, están bien separados. Decía Alonso Choker en otro de los comentarios, la verdadera humildad es conocerse a uno mismo, aceptarse a uno mismo y ser uno mismo, lo mejor que sea posible para la gloria de Dios. Mirarse, entenderse, conocerse y entregarse completo a la gloria del Señor. ¿Por qué hay que conocerse? ¿Por qué hay que mirarse? ¿Por qué hay que entenderse?
Porque nosotros tenemos una naturaleza y tenemos una realidad, tenemos alegría y tenemos frustraciones, tenemos fortaleza y tenemos debilidades. En mi debilidad no puedo ser como Moisés, que se vio muy por debajo y no pudo entender el llamado del Señor. En mi debilidad tengo que entender que Dios está por encima de todo. Pero también en mi fortaleza tengo que tener cuidado y no ser orgulloso de decir, yo puedo, yo lo hago, yo lo logré, mírenme a mí. Sino al contrario, es saber que todo dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Decía Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. En momentos de fortaleza me cuido de mí mismo. La verdadera humildad entonces es escudriñarme, conocerme y vivir para la gloria de Dios. Señor es bueno. Los discípulos querían saber quién sería mayor en el reino. Te pregunto yo hoy, en tu relación con Dios, ¿qué es lo que le preguntas? ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Cuál es tu meta? ¿Por qué estás hoy aquí? Cuando oras, cuando estás buscando esa presencia del Señor, ellos estaban de frente a la presencia del Señor Jesús, el Hijo de Dios. De frente a Él le pedían. ¿Qué le pedían? ¿Qué le pides hoy? Escudriña tu corazón. Escudriña tus intenciones. Si estás de frente hoy a Jesús, ¿cuál es la oración que hoy tú estás haciendo? Y entonces, ¿cómo te va a contestar Jesús? ¿Cómo Él te va a contestar? ¿Qué Él te diría? Señor, examina mi corazón. ¿Por qué te oro esto? ¿Por qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Qué quiero lograr? Señor, yo quiero ser manso y humilde. Vivo toda la vida pensando en lo que quiero, en lo que quiero, en lo que quiero, en lo que quiero. Por ello he conocido que es mejor entregarte mis cargas, entregarte mi vida por completo y hoy ser un servidor tuyo. Hoy quisiera verdaderamente ser humilde, procurar ayudar a otros, edificar a otros y no destruirlos. Hoy, Señor, yo quisiera ser un escalón donde otros puedan subir y puedan seguir su camino. ¿Cuál es el mejor modelo de humildad? Se llama Cristo Jesús. En siendo hijo de Dios, no escatimó, sino al contrario, se humilló y se entregó. No utilizó el modelo del mundo, el gobierno. No llegó a esta tierra y dijo, yo soy el hijo del creador, papi hizo esto. No te comas eso, échalo, tranquilo, yo tengo el dominio de todo. Sino al contrario, se hizo sencillo, se hizo humilde. Fue un escalón para que otros pudieran llegar al reino de los cielos. Mateo 11:29. Dice el Señor, iglesia, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mientras los ancianos pasan aquí al frente y entonamos esta alabanza, pídele al Señor que examine su corazón. Nuestra manera de orar debe cambiar, nuestros planes deben cambiar y debemos ser como niños, que significa volverse al camino
de la bendición que es en Cristo Jesús. Señor, te pedimos que renueves nuestros corazones, que renueves nuestras intenciones, que podamos, Señor, entender cuál es tu verdadero propósito para con nuestras vidas. Vivimos afanados en lo que necesitamos, en lo que deseamos. En muchas ocasiones vivimos engañados por el deseo del triunfo, del poder. Pero Señor, hoy hemos venido aquí a preguntarte, ¿cuál es el mayor en el reino? ¿Quién es más grande? ¿Quién es más importante? ¿Cómo puedo llegar, Señor? Y hoy he entendido que tengo que volver mi camino a ti. Renunciar a lo que me lleva a alejarme de ti. Y en humildad, Señor, entregarme a ti. Ya no depender de mi fuerza, sino depender totalmente de ti, Señor. Por eso te pido, Señor, que si muchos aquí han hecho esa oración, tú les des las fuerzas para seguir hacia adelante, le des el entendimiento y que tu Espíritu Santo los pueda acompañar. Aquí están tus ancianos, tus siervos que tú utilizas con poder. Jehová, úsalos para consolar a muchos. Es en el nombre de tu Hijo Jesús que yo te pido estas cosas. Amén, amén y amén. Mientras entonamos esta alabanza, ¿qué tal si se pone de pie? Y hace esta oración de lo más profundo de su corazón.